buenas tardes. Ya estamos aquí en nuestro programa de Siempre Vida Top, la vida que tú te mereces. Y bueno, no solamente a través de nuestra señal online www.oscarcaceres.com/radio, sino también en este momento estamos vía Facebook Live, así que todas las personas que se han conectado a Facebook en este instante nos deben estar viendo. Y bueno, hoy día tenemos un programa, un tremendo programa. Igual yo siento que es un programa especial porque tenemos el agrado y el honor de tener una invitada a quien ya entrevistamos antes, pero que tenía que estar aquí presente con nosotros. Ella es Alex Warden, maestra sufi, educadora y guía espiritual. Es representante para Latinoamérica del Golden Sufi Center, autora del libro El llamado de mi corazón. Y bueno, Alex además es experta en interpretación de sueños desde una perspectiva no solo espiritual, que es su vertiente, sino también integrada con la psicología junguiana. Alex, bienvenida, qué placer tenerte aquí. Bueno, gracias. A mí también es un placer. Otra vez en Chile. Ajá, sí. Bien, muy bien. Bueno, nosotros encantados de tenerte aquí en nuestros estudios. Hoy día vamos a tener una entrevista respecto, siempre preguntándole a Alex el tema espiritual y cómo se une con la propuesta de interpretación de sueños. Estoy en este momento entrevistando a Alex sola porque Fernando se va a unir con nosotros en unos momentos más. Tenía que hacer ahí un movimiento vehicular, así que va a estar acá. Bueno, pero además, Alex, tú también realizas la labor de guía, ¿no? Sí. A grupos de estudiantes en distintos países, enseñando esta meditación desde el corazón, Sí, ¿verdad? la meditación del corazón. Muy bien. Bueno, yo tengo acá el libro de Alex para todas las personas que nos ven. Este es el libro, fantástico, ¿ya? Esta es una autobiografía espiritual, porque aquí Alex nos comenta acerca de su experiencia, de cómo surgió en ella todo este conocimiento, toda esta búsqueda, ¿no? Toda esta necesidad de seguir este camino. Cuéntanos sobre tu libro, Alex, como una primera pregunta para que los auditores quienes nos están escuchando, en términos generales, contarles de qué se trata este libro. Es una autobiografía que en realidad me pidió mi maestro, que es Llewellyn Wong-Lee, que es un psicólogo junguiano y místico sufí. Después de unos 7, 8, casi 10 años en realidad de entrenamiento con él, de estudiar con él, me pidió que escribiera mi autobiografía especialmente para el mundo hispano y latino además, porque él es sajón, él trabaja más con la gente sajona, con la gente más alemana, inglesa, austríaca, y entonces hay ciertas cosas de nuestro temperamento más latino que son específicas, y entonces él quería que yo cuente un poco de eso. También además quería que cuente lo que era el camino místico y el camino espiritual desde un entrenamiento a través del femenino. La mayoría de los entrenamientos y caminos espirituales que llegaron a Occidente fueron todos realmente diagramados para hombres y por hombres. Y este sendero que yo camino es un sendero que trabaja a través del aspecto femenino, tanto en el hombre como en la mujer. Entonces él quería también un poco que contara ese aspecto, que es bastante diferente de lo que sería un entrenamiento normal. Y elegí contarlo a través de mis sueños, porque es lo que yo más tuve desde muy chiquita y lo que me sirvió para realmente como guía. En este sendero no hay una guía directa del guía, sino que uno va descubriendo su propio camino, su propia voz interior, y lo hacemos en parte a través de los sueños. Entonces mi historia está contada a través de los sueños y sirve a la gente no solo saber sobre mí, sino también un poco cómo yo trabajaba los sueños en mí misma, y les sirve como una especie de guía a la gente como para empezar a trabajar ellos mismos sobre sus propios sueños. Así es, o sea, esto es lo que de alguna manera te lleva a ti a convertirte en esta maestra o en enseñar la interpretación de sueños. Sí, fue mi trabajo fundamental con Llewellyn, fue a través de los sueños y a través de la meditación que nombrabas anteriormente. Alex, ahora yo entiendo que todo lo que nos pasa en la vida, ya sea que sea dentro o fuera, tiene que ver con nosotros. Sí, o sea, no hay duda, sí. ¿no? Entonces, esta sabiduría, ¿cómo se expresa a través de los sueños? Porque a veces nosotros podemos pensar que capaz que el sueño es como algo muy
muy superficial, o hay personas que creen en ciertos símbolos del sueño, pero yo creo que es algo como mucho más aflora desde el alma, ¿no es cierto? Nosotros buscamos realmente la voz del alma dentro del sueño, y por supuesto que los sueños manifiestan diferentes voces, la voz del miedo, la voz de la ansiedad, la voz del deseo, hay infinitas voces, y uno tiene, y parte del trabajo personal es ir discriminando de dónde vienen esas voces, cómo se llaman esas voces, qué es lo que nos dicen, y descubrir entre todo eso cuál es la voz del alma. Y nosotros, hay ciertos símbolos espirituales que son casi arquetípicos, y entonces los interpretamos desde ese lugar, pero verdaderamente siempre trabajamos a través de lo que significa el símbolo para la persona en su propia vida, porque depende de la cultura, depende de cómo fue la crianza, depende de los gustos. Los símbolos son muy personales, cada persona tiene su propia interpretación de lo que significa un color, o de lo que significa un animal, o de lo que significa un personaje en su propia vida. Entonces lo trabajamos desde el interior de la propia persona. Claro, o sea, por lo tanto hay que hacer ese recorrido, como mirarse hacia adentro. Exacto. Para poder entender qué significa para uno. Exactamente, sí. Ahora, claro, con lo que tú nos comentas, obviamente todos los sueños entonces tienen este sentido de autoconocimiento, este sentido de guía. Es una forma de profundizar sobre uno mismo, porque hay muchos símbolos, hay muchas cosas que nos ocurren durante el día que nosotros no estamos procesando conscientemente y aparecen en el sueño. Entonces es importante conectarse con esos mensajes para saber qué es lo que nuestro interior nos está diciendo de nosotros mismos. Claro, porque en el día, y ahora que tú lo mencionas, en el día a día estamos como tan atrapados por esta cultura, esta civilización, por la, no sé, esta vorágine de todo lo que tenemos que hacer, que tal vez no llegamos como a metabolizar qué nos está pasando en este momento que estoy viviendo determinada situación. Exacto. ¿Eso pasa como a la sombra, algo así? Después pasa a la sombra, al inconsciente, al subconsciente, dependiendo a la fuerza en que uno lo reprime. O que uno evita tornarse consciente con respecto a esto. Bueno, esta es una invitación justamente para hacernos más conscientes. Porque finalmente o sea, ¿qué deberíamos hacer con esta información que vamos obteniendo? Nos sirve como para resanar algo, ¿cierto? El sueño es nuestro mundo interno. Entonces lo que vamos aprendiendo a través del análisis de sueños es a conocer cómo es mi mundo interno, a darle valor, sentido, y que pueda a partir de eso entonces guiarme en mi vida cotidiana. A mí una de las cosas que más me gustó de estudiar sueños es que es una forma que aunque uno necesita a veces ayuda para empezar a aprender, llega un momento que uno es como un autodidacta, es como que algo interno te va guiando, y es mucho más fácil, uno se siente mucho más libre porque no depende de otro que te esté diciendo lo que hay que hacer. Es una forma realmente de encontrarse la guía propia de su alma, no que uno tenga que estar siguiendo directivas, o sea que es mucho más libre. Ahora, obviamente con este despertar, ¿no? O sea, lo que yo entiendo es que de alguna manera tú nos invitas a despertar esa sabiduría interna para poder entender estos mensajes. Sí, cuando uno empieza a trabajar por los sueños, aún las personas que no tienen ningún sueño, cuando uno empieza a hacer ciertas técnicas para empezar a trabajar con los sueños, es como que si uno llamara a la puerta del mundo interior. Entonces empiezan a aparecer los sueños, porque es como que uno les da permiso para poder empezar a venir a nuestra vida. Y la gente que sueña todo el tiempo sueños cotidianos empiezan a tener sueños más profundos. O sea, es la invitación realmente para que el mundo interno se empiece a hablar en nuestra vida cotidiana. Qué maravilloso. Bueno, Fernando ya se integró con nosotros. ¿Cómo están? Bien. Estaba solucionando Fernando. Problemas domésticos. Sí, lo tuvimos que decir, lamentablemente. Está bien, pues. Bienvenida, Alex. No quiero romper la dinámica de la conversa. Solamente complementar un poco respecto a lo mismo que estábamos conversando recientemente, y tiene que ver con las experiencias que también uno va teniendo y que obviamente también va haciendo sentido los sueños. Leyendo tu libro, que es muy lindo, El llamado a mi corazón,
autobiográfico, hay una parte que tú subtitulas de sol naciente a sol poniente. Uh-huh. Y ahí también hay una experiencia tuya que tú, bueno, todas son experiencias, pero que tú presentas, que tiene que ver justamente con ese episodio de ser mujer, uh-huh. ¿Ya? De identificarte como mujer en un momento en que tú creías no sentirte identificada como mujer, uh-huh. A pesar de ser esposa, de ser madre, sí. Pero que a través del sueño también te reveló. Mi ser mujer. Tu ser mujer. Sí, porque en parte mi crianza y la forma de vida que yo llevé fue como de mucho éxito en el mundo externo, ¿no? Primeramente, yo tenía una escuela cuando fundé la primera escuela cuando tenía 22 años, la segunda escuela cuando tenía 25, y entrenaba gente y fui directora. Entonces, de algún modo, yo viví una vida que en ese momento era más para los hombres, no era una vida femenina. Entonces llegó un momento en que yo realmente no me identificaba como mujer, creía que era más bien medio varonil. Más del mundo yang. Sí, sí, totalmente. Y estuve en un momento cuando llegué a Estados Unidos, fue el primer shock, porque ahí descubrí que la gente en Estados Unidos no me consideraba masculina, me consideraba muy femenina. Y para mí fue como muy distinto, porque yo lo que tenía la imagen de la mujer femenina era una mujer latina. Entonces, para mí fue ese el primer shock. Y después tener un sueño en el cual evidentemente supe que era mujer, me reconocí como mujer, y a partir de ahí es como que se integró todo este aspecto, porque aunque era casada y tenía hijos, siempre seguía con la sensación interna de que yo era una mujer masculina. Y a partir de ahí fue como que empecé a reconocer que la mujer femenina no es una mujer débil, es una mujer muy fuerte. El femenino es extremadamente fuerte. Tenés terremotos, tenés volcanes, eso es el femenino en la Tierra, en el planeta. Y la mujer tiene ese femenino, y el hombre también tiene ese femenino, y no es un femenino apocado y como que está siempre en una posición como que siempre tiene que ser el bueno y el seductor y el cariñoso, y el que no puede hablar un poquito más alto, y el que a veces no se puede expresar. El femenino es algo muy fuerte, que tiene la capacidad de crear, que tiene la capacidad de mover estructuras, que tiene la capacidad enorme de amor, pero también tiene una capacidad de un amor potente. Lo ves en las madres con los hijos de guerra. Muchos de nosotros latinos de Europa hemos venido en la Primera o la Segunda Guerra Mundial con mujeres extremadamente fuertes, de haber tenido que criar hijos solos o de haber perdido hijos en la guerra. Es decir, todo lo que es nuevo de lo que es el femenino, este femenino más débil, digamos, es algo que es un aspecto del femenino, pero hay este otro aspecto que es extremadamente fuerte y que es el que yo activaba cuando yo trabajaba en el mundo, y que no lo reconocía porque tampoco en mi cultura en Argentina en ese momento se lo reconocía como algo femenino. Que es más transformador, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Y de hecho yo creo que por eso las mujeres tal vez estamos como más abiertas a estos temas. ¿Por qué nos llama? O sea, como que las mujeres escuchamos de esto y hay algo que nos impulsa, ¿no? A buscar. Sí. Mira, aquí tenemos a alguien que nos está mandando muchos agradecimientos y saludos a Alex, y nos hace las preguntas si todos los sueños tienen un mensaje y cómo distinguimos un sueño de una experiencia. Sí, todos los sueños tienen un mensaje. El mensaje no siempre tiene que ser un mensaje del alma, como dije, hay distintas voces. Si uno está con mucho estrés, tal vez tenga un sueño de angustia, y esa es la voz que está hablando, que uno cuando tiene estrés a veces no puede expresar, porque se desconecta un poco de la emoción y vive solamente el rush ese del apuro, ¿no? o de la intensidad del momento. Los sueños se diferencian fundamentalmente de la experiencia, en que la experiencia generalmente trae un cambio de conciencia. Un cambio de percepción. Cuando uno tiene una experiencia en los sueños, o una experiencia onírica que se llama, en realidad cuando uno se despierta, durante el sueño uno tiene un cambio perceptivo, y cuando se despierta es como que te cambia la visión de la vida en ese aspecto.
Entonces es como es de los sueños más transformadores, son las experiencias místicas. Y creo que todos la tienen además, ¿no? Es importante decir que no solamente lo que uno llama una persona espiritual o mística tiene, todos tenemos en nuestra vida algún sueño o alguna experiencia que nos queda marcado para el resto de nuestra vida y que uno sabe que te cambió tu forma de percibir la existencia. Esos son lo que nosotros llamamos experiencias místicas o oníricas, que a veces uno no las llama místicas porque a veces son de lo más común. No tienen una connotación así luminosa, pero lo importante es que cambian tu perspectiva. Que te hacen ver algo fundamental, que es muy importante. Sí, es como que uno se da cuenta de algo muy importante, o sencillamente algo que venía, una forma de pensar que tenía, de golpe dices, no, esto no es como yo lo pensaba, y a partir de ahí es como que vemos la vida desde este nuevo punto de vista. Bien. Bueno, para todas las personas que se están preguntando, yo quiero contarles que, bueno, Alex está en nuestro país como parte de su gira por México, Argentina, y este 22 de octubre va a estar facilitando un taller de interpretación de sueños, ¿cierto? Sí. Eso va a ser de 16 a 19, en Casa Amapolas, en la calle Amapolas 5295, en Ñuñoa. Sí. Perfecto. Bueno, ya saben que todas las personas que deseen más información, ustedes pueden ingresar, acá yo tengo los datos, unidadesencialchile@gmail.com o al teléfono 949-341-404 o en la fanpage en Facebook de Alex Warden Latinoamérica. En Latinoamérica, sí. Sí, yo quería regresar un poco al punto que estaba comentando Fernando sobre lo femenino, ¿no? Sobre esta energía que en realidad es transversal, porque es tanto para hombres como para... Sí. O sea, está en los hombres y en las mujeres, sí, ¿no? Sí, más allá de la manifestación física que... Sí, en realidad lo ves por las hormonas. Tenemos hormonas femeninas y masculinas. De la misma manera tenemos una forma de conciencia que yo llamo femenina, que es más bien relacionante, y una forma de conciencia más masculina, que es lo que se llama la conciencia racional. ¿No? Ok. ¿Cómo hacemos para poder despertar este aspecto femenino que si hoy día con esta entrevista o de alguna manera nos hemos dado cuenta que nos hace falta ese espacio, está como llamándonos, qué sé yo? ¿Cómo podemos hacer para despertarlo, Alex? A ver, yo puedo decir cómo me pasó a mí, digamos, ¿no? Primeramente empezar a saber cómo es la conciencia femenina. Eso me parece fundamental, porque hoy vivimos en un mundo que es racional y la conciencia femenina no tiene realmente un lugar. La conciencia femenina es la conciencia primaria que vive un niño pequeño cuando nace, hasta más o menos los 2-3 años que se desarrolla el ego, y a nivel de la humanidad lo vimos hoy, por ejemplo, en las culturas más tribales, más primitivas. Y es un tipo de inteligencia diferente de la conciencia racional. Es un tipo de inteligencia que entiende a través de relaciones, a través de lo que hay en común. No ve la vida linealmente, sino a través de ciclos. Como el ciclo de la luna, que se representa también en el ciclo femenino, en los ciclos femeninos, en el mar, en la tierra, en los ríos, en todo lo que sea aguas. Entiende, dentro de estos ciclos también está el ciclo del año, pero no a través de los meses, sino a través de las estaciones, por ejemplo. Entonces es una forma de conciencia que no es consciente. Parece un juego de palabras, pero la mujer y el femenino, el hombre es algo que uno siente, no es algo que uno piensa. Es algo que uno sabe porque sí. A veces se confunde con la intuición pura, pero es como una sensación. Uno entra a un espacio y siente algo, siente una cierta onda del lugar. Eso es bien la conciencia femenina. Uno le da de
de mamar un bebé, por ejemplo, a los que somos madres, ese momento de reunión, es una forma de relacionamiento femenino, no necesita a veces palabras, no necesita más que el contacto, la mirada, tal vez el estar. Uh-huh. La conciencia femenina tiene más que ver con el ser o con el estar, que la conciencia masculina tiene más que ver con el hacer. Uh-huh. Está siempre con la acción. Tiene más que ver con la acción, tiene más que ver con la observación. La conciencia masculina siempre es de afuera, al revés que la femenina, que es de adentro. Uh-huh. Entonces, todo lo que sea ciencias, investigación, análisis, todo lo que sean los descubrimientos científicos, todo eso es gracias a la conciencia masculina, que es una conciencia racional. Lo que ocurre es que, porque el mundo en este momento ha desarrollado tanto la conciencia racional, la conciencia masculina, es como que se dejó de lado la conciencia femenina. Es como que se la llama irracional. Yo digo que es no racional, porque es natural, es más instintiva. De hecho, en nuestro mundo se valora mucho más la conciencia, digamos, más racional. Sí, inclusive más lo cognitivo, lo intelectual, el conocimiento. Exacto. Está como muy puesto, como de mucho valor, ¿no? Sí, y creo que el error es que se llama que el conocimiento también es racional, cuando en realidad existe toda esta gama del conocimiento que estamos hablando, que no es racional, pero que es de conocimiento, es otra forma de conocimiento. Yo empecé a llamarlo inteligencia justamente para que no se confunda con lo racional. Y una de las formas en que se manifiesta la conciencia femenina, además, es en el lenguaje de los sueños y en el lenguaje del alma. Porque tanto el alma como los sueños utilizan un lenguaje simbólico, y el sueño es como si fuese un mundo en sí mismo, donde todas las partes están relacionadas. Y esa es la forma en que entiende el femenino. El femenino, a veces esto se ve cuando las mujeres a veces tratan de explicar algo, que es como que buscamos ciertos ejemplos, porque nos cuesta describir. La descripción es bien de la conciencia masculina. Por eso a veces la mujer tiene dificultad, si es muy femenina, digamos, y no trabaja mucho con la conciencia masculina, le cuesta describir ciertas cosas, porque se enrieda. Y ese enredarse es porque está todo conectado. Inclusive trata de contar a veces una historia y empieza como a armar como si fueran ramas. Por eso hablamos mucho, tal vez. Claro, empieza por un tema y lo conecta con otro y después lo conecta con otro. Y para una persona racional es muy difícil seguir ese tipo de conversación. Entre mujeres no pasa nada, o entre hombres que tengan ese tipo de conciencia, pero para un hombre a veces se torna muy largo. Por ejemplo, yo cuando trato de explicarle algo a mi marido, yo quiero que él escuche lo que yo siento, y él lo que quiere es solucionarme el problema, y yo le digo, yo no quiero que me soluciones el problema, yo solo quiero conversar sobre esto. Y ahí es bien cómo es la conciencia femenina y la conciencia masculina. La conciencia masculina es del dicho al hecho, no existe, si uno habla de un tema es porque va a buscar una solución, y si no, ¿para qué hablarlo? Para nosotras no es así. Claro. La conciencia femenina es conversarlo, poder compartirlo, disfrutar, poder sentirlo. Entonces es como otro mundo totalmente diferente en ese sentido. Y a través de los sueños y a través de la conexión con el alma, uno empieza a desarrollar tanto en el hombre como en la mujer lo que es la conciencia femenina, pero no aplicada a ser conciencia femenina versus la conciencia masculina, sino la función de este trabajo es que existe un matrimonio entre ambas conciencias dentro de la persona, de modo de que estemos todos equilibrados. Claro. No es una guerra que ahora por ejemplo, está nuevamente ascendiendo lo que es la conciencia femenina, y a veces es como que se pone uno muy tenso al respecto, y la dificultad está que aún la conciencia femenina y el femenino que está resurgiendo viene a través de la conciencia masculina. Entonces viene con todo lo que sea jerarquías, y las jerarquías no son naturalmente del femenino, las jerarquías son de la conciencia masculina, de modo que hay ya una intersección, pero no está clara. Entonces, para mí, una de las cosas más importantes fue desarrollar estas dos conciencias,
a través del estudio de los sueños, porque como el sueño viene integrado, es conciencia femenina, pero cuando yo investigo cada una de las partes, estoy desarrollando la conciencia masculina, que es la que investiga. Entonces así entre las dos se forma lo que llamo conciencia relacional o conciencia de unidad, que es realmente la conciencia que en este momento está llegando al mundo, no solamente a nivel personal, pero en todo el mundo se está desarrollando esta conciencia. Alex, ¿podríamos llegar a concluir entonces, de acuerdo a lo que tú nos indicas, que normalmente o la mayor cantidad de sueños están en la figura femenina? Todos los sueños son hablan el lenguaje que habla el femenino, porque es un mundo en sí mismo, y ese mundo está relacionado. Cada aspecto del sueño, en la historia del sueño, es una historia en sí, es algo completo que ya viene armado. Esa es la forma en que entiende el femenino. Lo que no está es diferenciado. La diferenciación es la conciencia masculina, y lo ves, por ejemplo, en cómo ve un bebé. Los bebés ven todo, pero lo ven difuso. Es parte del trabajo del bebé y también a veces de los padres, cuando él empieza a descubrir las cosas aisladamente. Y lo ves, por ejemplo, que quiere tomar algo en particular o que quiere tocar a alguien, y entonces es como que empieza a diferenciar. Y esa diferenciación es el masculino. Bueno, yo les quería comentar que para todas las personas que están interesadas en participar de los talleres de Alex, y bueno, y de su libro, ustedes saben que lo pueden adquirir en Librería Karma, y acerca de los talleres pueden obtener más información en unidadesencialchile@gmail.com, al teléfono 9493414404 o en la fanpage Alex Warden Latinoamérica. Bueno, de todas maneras, las personas que están viéndonos por Facebook Live y esta entrevista les hace sentido y quieren compartirla, le pueden dar compartir en Facebook sí, para que más personas puedan acceder a esta conversación tan exquisita, tan genuina, tan clarificadora con Alex. Alex, yo encontré en un artículo tuyo de la revista, parecía que hay una revista, sí, Uno Mismo, sí, ¿no? Que tú hablabas de la mater cósmica. ¿Tú nos puedes explicar un poquito más acerca de eso? Sí. Desde el punto de vista filosófico, digamos, si uno entiende al espíritu de vida como aquello que habita todo lo que existe, ese espíritu de vida necesita un cuerpo, y ese cuerpo es el cuerpo del alma. Por eso, desde el punto de vista espiritual o filosófico, todo tiene alma, aún lo que nosotros llamamos objetos inanimados. El alma, digamos, es la primer capa entonces de todo lo que existe. Ese es como si fuera el alma mater, es la primer alma, es la primer esencia, es el primer cuerpo del espíritu de vida. Ahora, esa alma es como que tiene capas y se va densificando cada vez más hasta ser nosotros. Por eso para los hindúes todo es alma, no es solamente el aspecto que yo estaba llamando alma, ¿no es cierto? Que es el aspecto más sublime y más sutil en nosotros mismos. Desde otro punto de vista, todo lo que existe y tiene cuerpo es alma, con diferentes grados de densificación. Entonces, el alma universal sería lo que nosotros llamamos el espacio sideral, que es la primer capa más sólida, aunque para nosotros es transparente, ¿no es cierto? Sin embargo, tiene una suficiente solidez como para poder contener el resto del universo. Todos los astros, todos los planetas viven allí. Y de allí es como que se va densificando cada vez más. Es el planeta, es nuestro cuerpo. Por eso nosotros hablamos de la madre tierra también, es porque nuestras sustancias físicas están hechas de las sustancias de la tierra y del resto del cosmos. Pero si uno lo interpreta como que esto es algo que cubre siempre al espíritu de vida, se lo puede entender también como que es una capa de alma, pero es un alma como densificada, como si se hubiera hecho piedra de algún modo, ¿no? Pero es la que nos contiene, digamos. Es la que nos contiene, es el cuerpo de todo, es el cuerpo de todo. Por eso cuando uno trabaja a nivel psicológico o a nivel espiritual, se dice que uno tiene que encarnar.
encarnar lo que siente, hacerse cargo de lo que vive. Ese hacerse cargo es encarnarlo, ¿sí? Ese es porque eso que nos ocurre, si no lo encarnamos, es como que se queda flotando fuera nuestro. Al encarnarlo, uno lo que está haciendo es que eso que parece sutil y transparente, uno lo pueda vivir a través de su cuerpo, de su propio cuerpo. Hacemos el mismo trabajo que el alma hace con el espíritu de vida, pero en otro nivel. Claro, de hecho la pedagogía Waldorf te sugiere que el primer septenio los niños tienen como que encarnar, enraizar, ¿no? Hacer su proceso más físico. Porque son almas. Si no, los niñitos van a estar como a lo mejor distraídos, ¿no? Porque están como en el mundo muy etéreo. Están en un mundo etéreo. Los niños vienen del alma directamente. Por eso también estaba recién diciendo de que ellos ven la totalidad y la ven integrada. Por eso todo tiene vida para un niño. Ellos, una piedra está viva para ellos, porque ellos pueden percibir de un modo diferente a nosotros. Cuando van descubriendo las diferentes objetos dentro del mundo, personas dentro del mundo, o plantas, animales, lo que sea, es cuando empiezan a desarrollar la conciencia masculina. Pero esa es la mayor prueba de que el alma y el mundo de los sueños y el mundo de lo que es la conciencia femenina está todo unido, es todo lo mismo. Alex, y según tu mirada, no sé, tu opinión, nosotros venimos de este espacio como más sutil, de este espacio como más astral, no sé cómo llamarlo. Pasamos por esta manifestación física que todos dicen que venimos acá a aprender algo, ¿no? Y después regresamos al mismo lugar, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿a qué venimos a aprender? ¿Qué venimos a aprender acá? Porque es como que uno dice, bueno, me pasan tantas cosas. O sea, yo me pongo a pensar en todas las personas que nos están escuchando y dicen, bueno, ¿y cómo hago este tránsito más alegre? ¿no? No sé si más alegre, pero por lo menos con más sentido. Uno de los problemas que vivimos hoy es la falta de sentido. Y es como que parte de lo que pasó con la conciencia masculina es que como todo todo empezó a divorciarse de todo porque hacemos tanto detalle y estudiamos tanto en el detalle que estamos perdiendo la conexión con las otras cosas. Y entonces es como que el sentido de nuestra vida no lo llegamos a percibir. Pero una forma inicial, al menos, para empezar a trabajar sobre uno mismo y empezar a saber cuál es este sentido, es generalmente los problemas que tenemos, si uno los mira y los empieza a notar, va a ver que hay como temas. Es como que uno tiene un problema que uno dice, siempre se me repite el mismo problema y nunca lo puedo solucionar. De hecho, cada vez ser peor. Bueno, ese problema seguro que es una de las cosas que uno vino a aprender. Es una de esas cosas que el alma vino a aprender. Y la razón por la cual cada vez se hace peor y más insistente es porque el alma, como tiene la función del alma es venir a aprender algo, eso que tiene que aprender el alma insiste a través de los sueños, pero también insiste a través de nuestra vida. Entonces sigue imponiendo la misma problemática hasta que uno la pueda aprender. Por eso siempre es importante confrontar los problemas. No necesariamente para encontrarles la solución, pero empezar a confrontarlos, a ver de qué se trata, cuál es la temática. ¿Esto nos dice cuál es el destino de nuestra vida? No, pero sí nos empieza a indicar un camino a andar. Es como una pista. El sentido está debajo de la problemática y no es problemática, no es problema el sentido nunca, pero sí termina apareciendo como una forma problemática porque uno no lo está solucionando y uno no está entendiendo de qué se trata. Entonces el problema generalmente es como si fuese una cortina que tapa el verdadero tema, y el verdadero tema nunca es un problema. Claro, es como una guía, o sea, es como una guía. Ven por acá porque aquí... Claro, y es lo que uno rehúye generalmente, sí, porque ninguno de nosotros quiere sufrir. Y entonces uno trata de evitar el sufrimiento. En espiritualidad eso se llama sufrimiento consciente. Cuando uno confronta una situación
lo mejor que puede, ¿no es cierto? No siempre se va a solucionar y de a poco nos vamos acercando a la fuente. Eso sería como, ¿qué sería entonces llegar a la fuente original? La problemática siempre, y el tema de la problemática se relaciona con algo que tenemos que aprender, pero llegar a la fuente es trascender y descubrir el porqué, la razón, la raíz de que tenga ese problema. Y generalmente no es el problema. Uno de los ejercicios que yo empecé a hacer cuando me encontraba con una dificultad, cualquiera fuera, era tratar de contener la emoción negativa que me causaba, en vez de, porque notaba que todo en mí trataba de salirse de esa emoción negativa, no la quería sentir. Claro, entonces, huimos. Sí, entonces tratar de contenerla, y lo que descubrí conteniéndola es que había como una cierta carga dentro de esa dificultad o de ese tema, y esa carga de golpe era como que se transformaba, era como que si yo la contenía es como si uno estuviera tal vez hirviendo algo, como cuando uno hierve pasta, por ejemplo. Entonces, cuando al principio la pasta está abajo, ¿no? Claro, después hace ebullición y empieza a hacer ebullición, y si seguís haciéndola hervir, llega un momento que sube la pasta y uno la tiene que sacar. Sacarla es hacerla consciente. Ocurre lo mismo cuando uno contiene una problemática. De golpe se transformó y vi que no tenía nada que ver con el problema que yo estaba figurando, pero estaba como tapada por esa circunstancia, y entonces encontré cuál era la razón, cuál era la función de que venía una y otra vez esa problemática, y cuál era el sentido. Y el sentido sí está cerca de lo que es el sentido para mí como mi vida, pero también el sentido de por qué el alma necesitaba aprender esto. Claro, ahora yo me pongo a pensar eso digamos tú, porque ya tienes un recorrido, un camino. Pero lo tuve que hacer de cero. Claro, digo, las personas que de repente no tienen este conocimiento, todo este bagaje tuyo, ¿cómo lo hacemos? ¿Será tan fácil o no? Bueno, la verdad es que todo lo que yo te cuento son cosas que tuve que experimentar en mí misma. Como dije, este camino es muy libre en ese sentido, y cada uno va descubriendo a su propio ritmo. No podés imponer ni imponernos nada, porque es un camino lento y a veces largo. Y a veces lo queremos hacer y hay momentos en que no tenemos ganas. Y es normal, y todo eso es parte de lo normal. Entonces, para mí, seguir mi propio ritmo fue muy importante, de que nadie me estuviera empujando a ver qué era lo que yo necesitaba aprender. Porque creo que entonces es más fácil. Aparte que criando hijos, haciendo otras cosas, es como uno no está todo el día con una lupa mirándose a sí mismo, por supuesto, porque aparte no sirve tampoco. Tiene que ser una cosa natural. Sí. Tiene que fluir. Y cuando el problema viene, lo más importante es tratar de encararlo de alguna manera, no reaccionando, pero de empezar a descubrir de qué se trata realmente el problema. Y para eso hay que hacer como una introspección, preguntarse, mirarse, qué me quiere decir esto. Tal vez con esas preguntas empezar a descubrir. ¿No? Bien. Fernando, no sé si tú tienes alguna consulta. ¿Te acuerdas que estábamos hablando sobre lo que está pasando aquí hoy día, ¿no? Hoy día es un día especial en Plaza Italia. Sí. En todo el mundo. En todo el mundo. En forma bien puntual aquí en Chile, Plaza Italia. Pero a ti también te toca en forma tangencial, porque lo conversábamos con Silvia, porque tú eres argentina y allá hay una gran movilización producto del brutal asesinato de Lucía Pérez, adolescente de 16 años. Horroroso. Claramente es un tema que nos involucra. Y yo creo que el llamado hoy día, sobre todo en el caso tuyo, que llamas a crear una conciencia para una sociedad que en general siempre se ha manifestado y se ha desarrollado en torno a patrones patriarcales, muy machistas, a que se desarrolle también esa conciencia femenina. Sí. La sensibilidad, en el hombre es la sensibilidad. ¿Qué nos puedes comentar con respecto a eso que ya
claramente es transversal, Sí. no es solamente de un caso en particular. No, es en todos lados. En Estados Unidos tenemos la situación de Hillary Clinton y Trump, que también está trayendo cantidad de situaciones muy muy difíciles con lo femenino y lo que es un masculino que ya no debiera existir, porque no es realmente masculino tampoco. Lo que yo noto es que con este resurgir del femenino, siempre cuando resurge algo, siempre trae, a nivel inconsciente, trae respuestas, trae reacciones. Y cuando uno no interpreta, de nuevo, es la falta de interpretación de lo que significa algo. El surgimiento del femenino es necesario porque en este momento el masculino es como que llegó a un nivel donde podemos seguir investigando, pero hay algo como que se frenó. Llegamos al máximo realmente de lo que podíamos desarrollar a través del raciocinio. Entonces es necesario que llegue el sentido, y el raciocinio sabemos que no lo pudo dar, porque el problema que trajo el raciocinio es que desalmó la vida, en el sentido de que una flor ahora es algo para analizar, dejó de ser esa vida, esa alegría que transmite la flor, el aroma de la flor. Dejamos de conectarnos con la esencia de la flor y solamente vemos la flor como un objeto para ser estudiado. Eso fue necesario, porque antes de eso mirábamos la flor, nos emocionaba, pero no sabíamos nada al respecto. Y o sea que en su momento la conciencia masculina también fue necesaria de que aparezca. Si te fijas en la historia, vas a ver que en ese momento también hubo grandes revoluciones, mujeres que se rebelaron. Los primeros momentos del patriarcado más brutal ocurre en el momento de cambio, cuando viene esta conciencia masculina que era necesaria, pero la falta de comprensión de por qué estaba llegando este tipo de conciencia es lo que crea la guerra, digamos. La mujer tiene 3000 años tranquilamente de odio en su propio inconsciente. Son 3000 años de haber sido abusada y de haber sido dejada de lado. La forma en que lo solucionó fue a través de la manipulación sexual y de la manipulación emocional. Que no son formas positivas de lograr desarrollar lo mejor del femenino. Claro, fueron como mecanismos de defensa, digamos. Absolutamente. Pero lo que tenía más a mano, en el fondo. Claro. Pero aparte porque tenía que seguir estando en poder. Entonces, para poder seguir teniendo poder, buscó una forma que no era directa, es una forma indirecta. No digo con esto que la sexualidad o el cariño sean formas negativas, hablo de la manipulación, claro. ¿No es cierto? En este momento, estamos en un momento semejante a cuando fue necesario la llegada de la conciencia masculina. Es un momento en que necesitamos volver a la conciencia femenina, no como la conciencia femenina de antes inconsciente, sino a una conciencia femenina que viene a ser consciente, viene a casarse con el consciente del masculino, y entre las dos fuerzas formamos algo nuevo. Pero está creando de algún modo la misma resistencia inconsciente porque no se percibe lo que está ocurriendo. Entonces lo único que vemos es un resultado inconsciente de fuerzas, donde el hombre se siente desmasculinizado y entonces reacciona violentamente contra la mujer. Y la mujer que quiere resurgir viene con violencia también por los 3000 años en que no tuvo poder abiertamente. Entonces este es un momento muy muy difícil, muy muy difícil. Si lo hacemos conscientemente podemos llegar al amor consciente. Si no, lo que estamos haciendo es una guerra infernal donde nos estamos destrozando unos a otros, porque el hombre podrá hacerlo a través de la violencia, que es algo terrible, y de la degradación de la inteligencia, la espiritualidad, el sentimiento de la mujer. En este momento Trump está siendo acusado por 9 mujeres de haber sido abusadas, y él lo que hace, y su mujer, es muy interesante porque la mujer masculinizada también ataca a la mujer. Dicen, si no tiene pruebas que no hable, o sea, hablan bien de lo que es el masculino, ¿no es cierto? Sin pruebas, ¿cómo vas a tener pruebas? Generalmente los abusos no ocurren delante de gente
Esa es justamente la particularidad. Entonces es muy difícil la situación, pero eso es una forma masculina de denigrar los sentimientos de una mujer. ¿En qué respuesta tiene la mujer? Una fuerza de rabia muy grande que entonces destroza a todos los masculinos y realmente desmasculiniza al hombre. Entonces, lo ideal sería que comprendamos cuál es este momento históricamente. Está llegando una nueva conciencia al mundo y es un momento de matrimonio. Para eso la mujer tiene que trabajar sobre su rabia ancestral y los hombres tienen que comprender que tienen que hacer un pequeño espacio para no ser desmasculinizados. No tener el absoluto poder no significa estar desmasculinizado. De hecho, un hombre realmente masculino tiene grandes sentimientos, tiene gran honestidad, tiene inteligencia afectiva, se puede conectar con la mujer a través de la amistad, no solamente a través de la seducción. Es decir, el masculino tiene un gran poder positivo. Cuando abusa, se transforma, la mujer usa la manipulación, el hombre usa la fuerza bruta. Entonces podemos solucionarlos o podemos quedarnos acá estancos. Y es algo terrible, claro. Es algo terrible lo que está ocurriendo. Es un complemento en el fondo. Claro. Siempre es así, finalmente, desde la creación fue así. Y es paradojal porque finalmente la sociedad está construida desde muy chico. A mí me tocó muchas veces sufrir eso. Siempre tuve muy buenas amigas mujeres y hasta el día de hoy tengo muy buenas amigas mujeres. Y algunos de mis pares no lo entendían. Claro. Si no existe la amistad entre hombre y mujer. Y eso causaba envidia y obviamente los ataques venían. Claro. Sin embargo, sí existe. Sí existe. Tengo muy buenas amigas mujeres. Sí, existe. Bueno, y esa es la invitación, ¿no? Como a ser más conscientes de nosotros mismos para poder, en este surgimiento del que tú hablas, de esta posibilidad de unión, como poner lo mejor de nosotros, ¿no? Sí. Y realmente llegar a concretar este enlace, este matrimonio, como le dices tú. Sí, ¿no? tanto en uno mismo como con los demás. Bien. Bueno, un gran tema, podríamos seguir conversando de esto muchísimo. Y yo, bueno, para ir como cerrando, porque no sé cuánto tiempo nos queda, todavía 10 minutos, ¿cierto? Sí, estamos bien. De hecho, podríamos hasta decirle a nuestros auditores si quieren hacerle alguna pregunta, igual como fue la última vez. Sí, nos enviaron ya algunas preguntas que se las hicimos a Alex. ¿Alguien tiene alguna otra consulta más? También la pueden hacer a través del teléfono que nosotros lo dimos, o si no, también escribir directamente a la página de Oscar Cáceres y Asociados, donde se está transmitiendo Vida Top. Ahí ustedes pueden hacer sus consultas. O mi WhatsApp, también puede ser. También, ¿no? Porque dimos los dos teléfonos. ¿Tú puedes dar tu número? Más 569 804 6958. Bien, perfecto. Y aprovechemos, no sé si quieren dar algún mensaje también. Sí, si no hay problema. No, quería avisar que mañana voy a estar en el programa Bienvenidos en Canal 13 a las... es en la mañana. Toda la mañana. Claro. No sé, mañana jueves. En el matinal del Bienvenidos. Sí, ahí voy a estar presente. Y bueno, el taller de sueños nuevamente es el sábado 22 de octubre de 16 a 19 en la Casa Amapolas en Ñuñoa. Y pueden, si les interesa, pueden escribir a unidadesencialchile@gmail.com, o también pueden ir a la página de Facebook Alex Guarden en Latinoamérica, y ahí están todos los eventos. Perfecto. Acá yo tengo una consulta. Me están preguntando para ti, Alex, ¿cómo se contienen las emociones? No sé si sea bueno contenerlas, pero... No, sí, es un proceso de contención, no de represión, pero de contención. Y es una buena pregunta porque hay una gran diferencia entre la contención y la represión. Este es un trabajo consciente. En realidad los que lo desarrollaron muy bien es todo lo que es el budismo. Tanto el budismo zen como el budismo, que ellos trabajan sobre... uno tiene que... Lo que yo hacía es imaginar como que yo soy un contenedor, una cacerola, un bowl, y llegó esta emoción
y quiere salirse a toda costa. ¿Cómo se quiere salir? A través del pensamiento y imaginación. Por ejemplo, que uno empieza a pensar cómo responder a ese problema, y eso le quita la energía y la sustancia al problema, o peleándote con la persona, o respondiendo directamente a la persona a través de la acción, también a través, inclusive salir a correr. Hay gente que quiere correr o que quiere hacer un deporte, expresarla de algún modo. Porque aquí me dice, claro, yo siento rabia, o sea, si siento rabia es vivirla hacia adentro. ¿Cómo es eso de contener para que se transforme? Si lo puedes desarrollar un poco más. Sí, voy a intentar. Es quedarse quieto, y la rabia va a tratar de ser expresada, porque la rabia, como todas las emociones, es una energía. Entonces invade el cuerpo, y el cuerpo no la quiere retener, no la tolera. Entonces va a intentar sacársela de todos modos. ¿Qué ocurre cuando esto pasa? Que es lo 99.9 de las veces cuando uno tiene un sentimiento especialmente negativo. También en positivo, viste que la gente cuando está contenta se ríe y se ríe y se ríe, también está perdiendo contacto con la esencia de ese momento. Eso no quiere decir que uno no se ría, pero hay como una risa que no te permite transformar eso que estás sintiendo y hacerlo realmente un sentimiento profundo. Es como que quedas en la emoción. La rabia también es una emoción al principio, pero si uno la ve como una energía, uno no la quiere tener en el cuerpo. Entonces no sale a través de la risa, sale a través de por ahí el movimiento físico, la violencia, diferentes maneras. Quedarse quieto. Yo me quedaba quieta, absolutamente quieta. Cuando trataba de salirse la emoción, la volvía a traer internamente. Y veía, más que nada notaba como todo en mí intentaba sacársela de encima. A través de los pensamientos, a través del movimiento, a través de lo que fuera. Hasta irme a dormir era una forma de no vivir lo que estaba sintiendo. Entonces, contenerla, no reprimirla, pero no expresarla. Es decir, la represión sería tratar de olvidarla, mandarla para adentro y pretender que uno no la está sintiendo. Que no pasó. Y que no la está sintiendo. Una bomba de tiempo. Claro, y bueno, la mayoría de la gente es una bomba de tiempo, por eso también la violencia que hablábamos antes. Estamos todos, no es conteniendo, es reprimiendo. Entonces cuando pasa algo detona, sos como una bomba, explotás por los 10 días que venís con estrés. ¿Viste? O sea que una olla a presión. Claro, exactamente. Entonces es muy importante no reprimir, mantenerse consciente. ¿Cuánto tiempo no necesitas estar 3 días conteniendo? Yo estoy hablando de algunos minutos, pero conscientemente, porque en realidad ni unos minutos podemos contenerlo. Con que unos minutos y uno se queda quieto. Lo que me ocurre a mí y a mucha gente que hace este ejercicio es que es como que empieza a pasar como si fuese una película dentro de la cabeza, donde empieza a describir lo que ocurrió. Y de vuelta, las ganas es de ponerle nombre a eso, de finiquitarlo, de terminarlo, de ver que uno es el bueno y otro es el malo, lo que sea. Entonces, tratar de no reaccionar, de no ponerle nombre, dejar que eso pase, que pase y que pase. Lo que ocurre después es que esa energía hace como si fuese un clic y abre como si fuese una puerta interna que te lleva a otro lugar de uno mismo. Porque la evolución, realmente, cuando uno toma conciencia de algo, uno lo que está haciendo es abrir una puerta a un espacio de uno mismo que antes no había esa comprensión, y de golpe uno la llena de esa comprensión, es decir, estás volcando algo. Esto es lo mismo, uno contiene la energía lo más que puede, pero conscientemente, sin reprimir, sin actuar, y llega un momento que se abre una puerta, y esta rabia o la energía que sea, es como que se transforma en esto que entra en un nivel más profundo de nosotros mismos. Y entonces descubrimos algo. Y eso que descubrimos no es lo que responde a la rabia ni lo que responde a la otra persona que nos lo causó o la situación que lo causó, sino sencillamente nos da lugar a comprender algo más de nosotros mismos. Porque finalmente, si uno tiene rabia es porque tiene la capacidad de generar rabia.
nadie puede sentir rabia si no tiene la capacidad de generarla. Entonces nos lleva más a este lugar interno donde uno descubre que tiene esa capacidad, no solamente de rabia, tenemos todos capacidad de todo. O sea, no es para esta persona que hace la pregunta, todos tenemos formas de rabia, todos tenemos emociones positivas y acceso a emociones positivas y negativas todo el tiempo, pero en este caso es el caso de la rabia. Uno se da cuenta que uno tiene esa capacidad de rabia y entonces es ahí cuando el cambio realmente puede comenzar, porque nadie quiere verse rabioso, ni nadie quiere sentir rabia, pero si no sabemos de dónde viene, no sabemos qué es la razón real que la está causando y que no es ese problema, sino generalmente es algo muy anterior o mucho más profundo, no podemos acercarnos y la represión lo único que hace es que uno estalle peor. Claro. De alguna forma estás convirtiendo esa rabia en otra emoción. En otra emoción totalmente diferente. Es impresionante cómo funciona, porque parece que lo que digo parecen palabras mágicas, pero en realidad funciona. Sí, pero es que es mirar desde afuera y analizar un poco, que es normalmente lo que los seres humanos no hacemos. Exacto. No analizamos las cosas, pero es como simplemente juzgamos. Juzgamos o justificamos, y ambas acciones no nos llevan a la raíz de la situación. Esto es como tener un observador, tu observador que te estás observando. Sí, es un observador, ¿no? Para poder llegar a esa... Sí, y eso es lo que te permite contener, el observador, porque si uno está enganchado con la emoción no lo podés contener. Claro. Nos hacen otra pregunta, dicen, quiero consultar a Alex, ¿cómo afecta al planeta esta lucha del femenino por hacerse consciente? Y lo vemos en lo que está pasando en la Tierra. En este momento, en los últimos 30, 40 años, el destrozo de la Tierra ha sido, y el abuso de la Tierra ha sido infernal, ha sido increíble. Hablaba un poco antes de que hemos llegado a un punto en que es necesaria la entrada del femenino. La Tierra está estallando también, se está empezando realmente a expresar. Tenemos inundaciones, movimientos de tierra, huracanes, calor increíble, frío increíble. Cambio climático es impresionante. Todo eso son respuestas a lo que estuvimos haciendo. Es una respuesta del femenino, de un femenino un poco enojado, un poco ya cansado de tanto tolerar. Entonces, cuanto más conscientes nos tornamos de lo que ocurrió con el femenino, no de un punto de vista de la rabia que se siente el femenino o de la culpa, ya no sirve ninguna de esas emociones más. Es de nuevo lo que vos decías antes, poder observar, aceptar lo que ocurrió y ver realmente cómo vamos a empezar a solucionarlo entre todos, porque tampoco sirve que, como estamos en muchos lugares de Estados Unidos donde yo vivo, no se permite poluir el aire, contaminar el aire, el agua es perfecta, el aire es perfecto, pero todo eso las empresas se van a otro lado a echar toda esa polución. O sea, nos salvamos unos, pero estamos intoxicando a otros. Exacto. Esa no es la solución tampoco. Bien. Bueno, y esa justamente es la invitación, ¿no? Como a seguir conociéndonos, seguir mirándonos, y yo creo que la parte... Este conocimiento, esta sabiduría que tú traes, Alex, respecto a la interpretación de sueños, nos permite poder conocernos más, poder saber qué traemos adentro, a lo mejor sanar todas estas rabias, ¿no?, ancestrales que tú dices que traemos, así que es una gran oportunidad. Yo siento que todo lo que sea invertir en uno mismo, en conocerse, en sanarse, en descubrir cuál es nuestra misión o nuestro propósito en este mundo, la verdad que no tiene precio. Va a sonar como a cliché de propaganda, pero no, pero es cierto, es cierto. Sí. La gente que va descubriendo el sentido de su vida, te llenas de una felicidad bastante notoria en la persona. Eso es bastante notable. Claro. Quería decir, si es posible, que nosotros, porque hablamos de la Tierra, vamos a también estar ofreciendo una charla de ecología espiritual en IDMA, que y vamos a poner una película que trajimos y vamos a hablar sobre la dimensión espiritual del agua en IDMA, en la Casa Central, que es Sala Peuma, en la calle Seminario 774 en Unoa, a las 19 horas, de 19 a 21.
Y Eso es, perdón, ¿cuándo? Este viernes 21. Okay. Sí, mañana está en Canal 13 y el viernes es a las 21 horas en IDMA. Y también, si se le interesa a alguien, esta charla es gratuita. Es en Unidad Esencial Chile @gmail.com. Bien, genial. Bueno, y de todas maneras nosotros siempre publicamos esta información en Facebook, así que podemos colocar ahí todos los datos. Gracias. En las notas como para poder, para que todas las personas tengan acceso. Fantástico. Bueno, Alex, muchísimas gracias por Gracias por estar aquí con nosotros, Gracias por haber por compartido venido. todo este tiempo. Ha Sí. sido un placer. Sí. Bueno, muchas gracias Un a ustedes placer por que estés. invitarme. Y bueno, y éxitos aquí en Chile, y bueno, te esperamos siempre todos los años, ¿no? Está Así que bien. vas a venir. Gracias. Ya saben. Todas las personas que quieran volver a escuchar esta entrevista pueden acceder a la página web. Mañana la tenemos en nuestra página web ya, www.oscarcaceres.com/radio, o si no, a través de Facebook, porque parece que se va a quedar esta vez ahí, así que la pueden ver también. Muchísimas gracias, un saludo cariñoso, un abrazo, agradecido a todas las personas que se conectaron a Vida Top, la vida que tú te mereces. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Morning has broken.